tricomoniasis, enfermedades parasitarias. Entre ellas tenemos la tricomoniasis aviar, ¿sí? Esta tricomoniasis aviar es causado especialmente por su mismo nombre lo indica, ¿no? Por el Tricomona gallinae. Es un protozoario flagelado, de aspecto piriforme, que mide unas 11 micras. 11 micras de largo y o multiplicado, en este caso por 6 de ancho, ¿no? Su núcleo es vesicular, tiene 4 flagelos libres en uno de sus extremos y un quinto que constituye el borde libre, que está justamente o tiene forma de una membrana ondulante, lo que forma la mayor parte de su cuerpo. Y se reproduce este protozoario por fisión pinal. Bueno, tiene una forma ameboide, ¿no? Los flagelos alrededor de todo su cuerpo prácticamente, ¿no? Lo cual le permite el movimiento. Tenemos tricomonas de diferentes tamaños, que pueden medir entre ellos de 5 micras, tricomona gallinae, ¿no? Esta tricomoniasis se presenta más que todo en palomas, ¿no? También afecta a lo que son aves rapácidas, aves cicácidas, ¿no? Que se encuentran en cautiverio. Se estima que un 80% de las palomas tienen el parásito, ¿no? Son portadores asintomáticos, provocando serios problemas en los pichones. Y en pavos y pollos producen enfermedad denominada llagas de la garganta, ¿no? Que vienen a ser costras que se forman en la garganta, generalmente de color amarillo. Generalmente eso está relacionado a factores que afectan, ¿no? La edad, el estado inmune del animal, la densidad de crianza, y se considera como una enfermedad primaria, pero se asocia a la mala higiene, mal manejo, o también puede ser por fermentación del alimento y sobrepoblación. En cuanto a la patogenia, el ciclo evolutivo es muy corto, involucra solo dos organismos vivos, el parasitado con el portador y el susceptible, ¿no? Siendo el contagio de manera directa, ¿no? A través de contacto boca a boca, además de estar en contacto con bebederos y comederos contaminados. Vive en contacto íntimo con el hospedero y muere rápidamente en el medio externo. En el agua puede sobrevivir hasta 4 horas y permanecer infectivo. Prolifera en lo que es mucosa, oral, faringe, causando primero inflamación, necrosis del epitelio, luego llega lo que es el buche, esófago, intestino, pulmones, hígado, incluso puede llegar hasta el ombligo de pichón, formándose tumores gaseosos. ¿Cuáles son los signos clínicos que presentan? Estos aparecen entre los 5 y 15 días post-infección. Se observan secreción de boca, fosas nasales, secreción en las fosas nasales, dificultad respiratoria, pico abierto, estertores húmedos, lagrimeo, aparición de gránulos blanco-amarillentos gaseosos a nivel de la faringe, decaimiento, diarreas fétidas, aumento del consumo de agua, plumas erizadas, adelgazamiento, anorexia y muerte. Entonces, cuando esta tricomoniasis se transmite de boca a boca, ¿no? Simplemente, pues es lo natural en las aves alimentar a los pichones, ¿no? Pero justamente estas aves se alimentan con lo que es la papilla alimentaria de buche, ¿no? O llamado también leche de buche, ¿no? Que es una sustancia rica en grasas, blanquecina, que secretan, en este caso, a estas aves a través del epitelio digestivo superior. Y con esta leche pueden infectar, ¿no? A su descendencia a través de este contacto, ¿no? Entonces, simplemente les está dando alimento y también un cúmulo de tricomonas, ¿sí? Entonces, en las aves es algo normal, ¿no? Pero lamentablemente, pues, si se alimentan a los demás pichones, pues si consideramos lo que es la movilidad, ¿no? En este caso de las aves, pues imagínense cuántas generaciones serían, ¿no? Entonces, esas costras que se pueden ver a nivel de la faringe vienen a ser como una sustancia gasosa, aparentemente, ¿no? Pero en realidad vienen a ser placas amarillentas, ¿no? Depósitos gaseosos, ¿no? Parecido a un queso, ¿verdad? Gaseosos alrededor, bueno, en este caso vemos en la faringe, también puede estar, vemos aquí alrededor del pico, ¿no? La imagen derecha superior también se encuentran alrededor del pico. ¿No? Placas de tricomonas, por ejemplo, esto es un pichón, ¿no? Tan pequeñito, que simplemente pues va a permanecer con este parásito, ¿no? Aquí en estas aves, si vemos la costra, prácticamente es un depósito gaseoso, ¿no? De placas amarillentas en toda la garganta. Bueno, tenemos un hígado totalmente congestionado, hemorrágico, ¿no? Lo que es a nivel de la molleja, del esófago, se pueden observar ulceraciones necróticas en forma de pirámide, ¿no? Que forman en el aparato digestivo superior, en este caso en lo que es esófago, molleja, ventrículo, simplemente se pueden depositar, pueden presentar esa forma de tricomonas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, primero ver si hay o no estas placas en la garganta, ¿no? También un diagnóstico a través de los cuadros clínicos, encontrar gránulos de materia blanco amarillento en la faringe y el resto de boca, y hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Para diagnosticar, en este caso, el parásito a través de las secreciones que se pueden obtener de la boca o tomar muestras de material gaseoso de las lesiones. Muy bien. Esto es algo muy común que nosotros vemos, ¿sí? En las granjas y que muchas veces no tomamos en cuenta. A ver, ¿cuántos estamos? Mm, Harumi, Harumi Gosme, Mariel, ¿está? Mariel Moreno. Sí, profesor. Sí, muy bien. A ver, chicas, ¿qué podemos opinar sobre esta imagen? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el análisis que tenemos? Que tal vez la presencia de esas palomas que están ahí con las demás gallinas puede traer lo que es la trichomona. Sí, también pueden traer porque sí, muy bien, ¿no? Sí, pueden traer. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes? ¿Qué está pasando en esa granja? A ver, ustedes llegan, ya muy bien dicen la presencia de palomas, uy, dicen, ¿no? ¿Qué más pueden observar? Que el ambiente donde están las aves es como que muy reducido y están bien juntas entre sí. Mm, Ya, muy bien, densidad animal, demasiada densidad por jaula. Ya, antes, por ejemplo, se hacía eso, ¿sí? Hasta que salió la ley de bienestar animal y ahora pues se ha restringido, ¿no? Tienen que ser jaulas enriquecidas, menos de 7 animales por jaula, ¿no? A 6. ¿Qué más? Las aves pueden entrar en contacto con los huevos porque parece que hay una ave que ha estirado su cabeza y tal vez puede picotear los huevos. Ajá, muy bien, acá arriba, ¿no? Acá está esta ave, que acá está arriba, esta de aquí, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos analizar aquí? Aquí ya saca su cabeza, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aquí están las palomas. ¿Qué más podemos analizar? Que el suelo no está del todo limpio. Ujú. Ya, sí, está, ¿no? Parece que si las palomas están ahí, quiere decir que hay residuos de comida, ¿no? ¿Qué más?
¿Qué más analizamos? A ver, jóvenes. Analicen todo lo que puedan observar ahí. Si está bien, si está mal, debería ser así, lo hemos normalizado. ¿Qué más pueden ver? Analizar. Creo que los huevos están, o sea, hay una buena cantidad de huevos, lo que significa que no hubo una recolección temprana. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, muy bien, los huevos, ¿no? Mucha cantidad de huevos. Y nos preguntamos, ¿a qué hora va a pasar a recoger los huevos? ¿No? Yo también analizo eso. Si se ha puesto, se ha recogido en la mañana, o de repente es una foto de la mañana o es una foto de la tarde. ¿A qué hora van a pasar a recoger esos huevos? ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos analizar? Tengo que ustedes se cuestionen, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Y que haces preguntas, ¿no? Que después eso le preguntas al operario o le preguntas al dueño y te lo tienen que responder, te tienen que decir, o en los mismos comentarios ellos te dicen, no, de repente el operario se enfermó, o hubo un paro y no pudo llegar, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Jóvenes. ¿Hay señoritas? Profesora, ¿esos son bebederos de tipo niple? Bebederos, sí, sí, son bebederos de tipo niple automáticos. Quizás Entonces, las palomas, sí, las palomas, ¿qué? que las palomas pueden tomar de esos bebederos y a la vez pueden, si están infectadas, pueden infectar a las otras aves que están tomando del mismo bebedero. Ujú, también, muy bien. Las palomas están libres ahí, pueden tener acceso a alimento, a los bebederos, muy bien, ¿sí? ¿No? Pueden pisar en cualquier lugar. ¿Qué más, jóvenes? Muy bien, estamos viendo los bebederos, la gallina, los huevos, las palomas, ¿qué más? ¿Qué más analizamos? ¿Qué más podemos comentar? Si miramos todo desde el punto de vista de bioseguridad, ¿qué más? ¿No? Porque estamos, si nos planteamos algo es porque no se están tomando en cuenta el protocolo de bioseguridad, ¿sí? O en este caso, de recojo de huevos también. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención o creen que se debería mejorar? Incluso también lo hemos visto en otras imágenes, ¿sí? Lo hemos visto en otras imágenes. ¿Qué más deberíamos mejorar? ¿Alguna otra idea más? A ver, ¿quién se ha unido? Karumi, Mariel, a ver, Cotrina, Neri, ¿qué más podemos mejorar? ¿O qué pueden analizar de esta imagen? Cotrina, Neri, ¿están? Sí, profesora. Sí, muy bien. ¿Qué más podemos analizar de esta imagen? ¿Está todo bien? ¿Está todo perfecto? Aparte de lo que han dicho tus compañeras que se debe mejorar, que tenemos que tener en cuenta, ¿qué más nos falta mejorar en ese caso? ¿Qué sucede? Nosotros llegamos y dice, a ver, ¿qué opinas sobre esto? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Hemos tenido algunas bajas. A ver, Cotrina, Neri, ¿qué opinan? ¿Qué ¿También opinan sobre puede las ser imágenes? el fortalecimiento de barreras físicas? No hay barreras físicas, muy bien. Quizás porque esas palomas están adentro, quiere decir que no tiene una malla por fuera, ¿no? Que cualquiera puede entrar, cualquier ave silvestre puede entrar. Y no solo para traer tricomonas, puede traer influenza, ¿sí? Entonces, muy bien, no hay barreras. Desde que las palomas están ahí, no hay barreras, son libres, ¿no? Pues son libres, no hay barreras. El calpón no está protegido, como se dice, ¿no? Quizás puede tener malla a través de los muros, de las paredes, ¿no? Tanto frontal, lateral, pero a veces la distancia que hay, por ejemplo, en un techo de 2 aguas, no se pone una malla, y eso también tiene que tener una malla, ¿sí? Muy bien, no hay barreras. ¿Qué más? Jóvenes, ¿qué otro análisis tenemos? ¿Algún otro análisis? Nos falta ver. Por ejemplo, vemos sacos de alimento también. ¿Qué pasa con ese saco de alimento que está acá? Vemos uno, dos sacos de alimento tirados, ¿no? Dos sacos de alimento. Y aquí, por ejemplo, y aquí parece que hubiera gallinaza, ¿sí? Gallinaza negro totalmente, ¿no? Y acá abajo vemos, debajo de la jaula, también vemos algo totalmente oscuro. ¿No? No están limpiando, ¿no? No están limpiando siquiera cada semana o cada 3 días. ¿Y los sacos? ¿Qué pasaría con los sacos en este caso? ¿No? Los sacos, tenemos palomas, ¿no? Bien, se complementan muy bien, ¿no? Para traer cualquier tipo de enfermedad. A veces no se sacuden bien los sacos y estas palomas están ahí que picotean, ¿no? Pero bueno, manejo, ¿sí? Manejo, identificar los sacos, de qué galpón es, para llevarlos ahí. Sí, pero la paloma está lejos, ¿no? Pero sabemos que, que muchas partículas se liberan al ambiente, ¿no? Y los sacos están en contacto siempre con el alimento y lo llevan al almacén, donde tienen que cargar continuamente los sacos, ¿no? Y más que todo, ¿por qué todos los días? Porque este es una crianza, si bien es cierto, es en jaulas, pero el sistema de distribución de alimento es manual. Que los sacos siempre deben, una vez que se vacían, de nuevo se lo utilizan para el día siguiente o para la tarde, para las 6, 7 de la noche, dar de nuevo alimento para el día siguiente, ¿no? Entonces, algo tan simple, algo tan simple. Y al operario se le dice, pero ¿por qué siempre dejas los sacos ahí, no? Bueno, le van a decir, bueno, había una fuga de agua, le van a decir, ¿no? Había una fuga de agua en tal sitio y por eso yo lo dejé ahí, no iba a ir al almacén de alimentos para dejarlo. Error, ¿no? Error. Y lo dejan ahí tirados. Otros, por ejemplo, agarran y lo dejan, ¿no? No hay explicación de por qué. No, es que me llamó tal para ayudarle y ya está. Y así se va, ¿no? Y pero después se les hace costumbre. Que está bien que está mal, pues no es la única imagen que vemos sacos tirados, ¿no? Sacos tirados en un galpón, presencia de palomas. Estamos acostumbrados, creo, a tener un pequeño ecosistema ahí, ¿no? Pero bueno, son prácticas, algo tan simple, ¿no? Tan simple. Y al momento de limpiar, pues ni hablar, ¿no? Al menos si es una fosa, parece que fuera una fosa, donde caen, en este caso, las deyecciones. ¿Qué quiere decir? Que quizás esto tenga unos 30 centímetros de profundidad, esta parte de acá, ¿sí? Que se ve totalmente oscuro, puede tener unos 30. Eso parece que fuera en el suelo, eso parece que no tuviera fosa, pero este sí. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que es fosa? Porque la gallinaza, si fuera suelo, no hubiera hueco dentro, la gallinaza se hubiera notado totalmente negro y esparcido por estos lados, ¿no? Pero en este caso no se nota, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Esa viene a ser la diferencia, ¿no? Bien, bien, esa es la imagen que queríamos analizar de la realidad. Ahora necesitamos volver a utilizar. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, se pueden, cualquier nitronidazol, ¿no? Parásitos, ¿no? O metronidazol. Es la droga de elección que se puede utilizar 125 miligramos por kilo de peso durante 10 días. O también el
tridazol, ¿no? De 0,5 miligramos por kilo de peso durante 10 días, ¿sí? Ese es el caso de la tricomoniasis. Ahora vamos a ver lo que es la histomoniasis. Histomoniasis, ahora vamos a ver la histomoniasis. Histomoniasis, enterohepatitis o cabeza negra, ¿no? Esto generalmente es una enfermedad que se puede manifestar de forma aguda o crónica causada por un protozoario, el famoso Histomona meliagrilis, que afecta principalmente al ciego, el hígado, ¿no? También se le llama cabeza negra, ¿no? O enterohepatitis infecciosa. Al igual que la coccidiosis, está presente en todos los sitios donde se crían aves. Es un parásito cosmopolita, ¿no? Afecta principalmente a pavos, pollos, aves de caza y faisanes. En pavos causa grandes pérdidas económicas y está presente en la histomoniasis como un flagelo ubicado en el ciego de las aves, que puede tener de 1 a 4 flagelos con forma ameboide. También se puede encontrar a nivel del hígado y otros órganos. El parásito es eliminado, obviamente, con las heces, contaminando lo que es la cama, el alimento, el agua, incrementando el riesgo, en este caso, de la población. Bueno, acá vemos que es la tricomona, ¿no? Tiene una forma polimórfica, ¿sí? Es un flagelo que se ubica a nivel del ciego. Y acá vemos lo que es vemos la histomona y a la vez vemos, en este caso, una ameba, ¿no? Una ameba que se puede encontrar ubicar a nivel del hígado, en este caso, también pueden formar lo que son estructuras parasitarias de forma redonda o ovoide, ¿no? En este caso, a nivel del hígado, esta histomoniasis puede tener una forma ameboide, ¿sí? A nivel del hígado. En cuanto a su ciclo biológico, realmente una vez que el pavo ingiere este tipo de ocistos, ¿sí? Viaja a lo que es el intestino, ¿no? Y donde se empieza a replicar. Entonces, siguiendo las diferentes fases, tenemos que el hígado, al final, el órgano que prefiere viene a ser el hígado, ¿no? El Histomona meliagradis se reproduce por fisión binaria, no existe una forma sexual. En muchos casos es expulsado dentro de los huevos de la lombriz fecal, la famosa Heterachis gallinarum, ¿no? El Heterachis gallinarum viene a ser prácticamente el huésped, ¿no? El portador. El Heterachis juega un papel importante en la epidemiología de la enfermedad. La histomona, que viene a ser el parásito, no sobrevive de forma libre mucho tiempo, ¿no? Pero los histomonas que están dentro del Heterachis, ¿no? Gallinarum, dentro de este nematode o lombriz de tierra, puede sobrevivir varios años, ¿sí? Entonces, simplemente, nosotros cuando ahora ha subido el precio del pollo, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos ahí actualizados, ¿no? Con el precio del pollo. Acá hay un dato bien importante. Importante desde el punto de vista económico, ¿no? El precio del pollo ha subido, pero la presentación en cuanto a la cosecha final es un pollo pequeño, ¿no? Aquí se está aplicando lo que es la oferta y la demanda, ¿sí? A menor oferta, ¿sí? A menor oferta, el precio sube, ¿sí? Cuando un producto es escaso en el mercado, sube el precio, ¿verdad? ¿Sí? Como los famosos, por ejemplo, a ver, vamos a ver lo que son huevos. Lo que mencionábamos antes, ¿no? Los huevos orgánicos. Así como los huevos orgánicos cuestan más, la carne de pollo orgánico cuesta más, ¿sí? No, dicen es orgánico, es criado en el campo. Es criado en el campo. Ya, muy bien. ¿Y qué pasaría si consumen esta lombriz? Nosotros no sabemos si la lombriz tiene histomona o no tiene histomona, ¿no? No es portador de histomona, acá no sabemos. Las lombrices son pequeñitas, ¿no? Bueno, quizás podamos ver algunos huevos, pero no sabemos si tienen histomona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿qué prefieren ustedes jóvenes? ¿Un pollo orgánico o un pollo convencional industrial? Bueno, porque industrial porque es en masa, industrializado, o en este caso, pollo broiler, ¿no? ¿Sí? Criado en granja o en un pollo orgánico. A ver, jóvenes, ¿qué prefieren ustedes consumir? A ver, una pequeña encuesta. Somos 4, 5. A ver, levante la mano quienes prefieren consumir pollo orgánico. Jóvenes. Ay, estoy sin cámara para acá. Pollo orgánico, ¿quiénes prefieren consumir? ¿No? ¿Nadie? ¿No prefieren consumir pollo orgánico? Pollo criado, Rosme, Harumi. Sí. Sí, ¿prefieres consumir pollo orgánico? Sí. ¿Sí? ¿Por qué, Harumi? Porque están criados mejor, creo. ¿En qué sentido? Tienen como un mejor registro, mejor alimentación, mejor cuidado. Me estoy confundiendo. ¿Mejor registro? ¿Cómo? ¿En qué, Harumi, mejor registro? O sea, porque tienen mayor cuidado, entonces hay un registro, me refiero a que apuntan todo, o sea, tienen todo en un registro, o sea. Ya, están controlados con un registro donde toman nota y todo eso. Ajá. Sí. Ya, pero estos pollos criados orgánicos o camperos, que les dicen, ¿no? ¿Y qué opinas sobre el histomona? O sobre la lombriz de tierra que comen ellos, porque lombrices van a encontrar. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, es que siempre van a haber lombrices, entonces, no sé. ¿No? Siempre va a haber lombrices. Por ejemplo, yo tendría mis dudas, ¿no? ¿En qué sentido? La lombriz que come materia orgánica en descomposición, o sea, que ya ha sido descompuesta, que ya ha entrado en una etapa de madurez. ¿Qué quiere? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, del famoso compost, ¿no? El compost, ¿sí? El compost es simplemente la descomposición de la materia orgánica. Y nosotros sabemos que podemos hacer compost de diferentes residuos orgánicos. Y en la naturaleza también hay residuos orgánicos, ¿no? De diferentes especies, tanto de las plantas, tenemos una fauna microbiana dentro del suelo, también, ¿no es cierto? Entonces, la lombriz se alimenta de todo eso. Por ahí que viene el término de lumbricultura, vermicultura, humicultura, o sea, diferente, pero al final es que tienen residuos de lombriz. Los residuos de lombriz vienen a ser el desecho que bota la lombriz a consumir esa materia orgánica ya madura, que ya ha sido descompuesta. La lombriz no te come, por ejemplo, si yo le pongo una cáscara de plátano, no se va a comer la cáscara de plátano, va a esperar de que se descomponga, ¿no? Que pase por su etapa diferentes procesos de descomposición, que incluso puede llegar a una alta temperatura, para poder matar los diferentes protozoarios, bacterias, ¿no? Y recién consumir esa materia orgánica ya descompuesta. Ya descompuesta, a eso le llamamos madurez, ¿sí? Que huele justo a tierra, ¿no?
Bueno, la lombriz come eso, ¿sí? Un poco extraño, la lombriz come eso. Pero durante ese proceso de descomposición, hay aves silvestres, hay aves que vienen y empiezan a comer también, empiezan a picotear ese compost humano. Bueno, quizás no son portadores, o sí. Pero vamos, que si nosotros decimos en el campo, decimos, no, está comiendo cosas naturales en el campo, no está comiendo pasto, está el suelo, come la lombriz como debe ser, se está cumpliendo la cadena trófica como deben ser criados los animales, todo lo que es ecosistema, bienestar animal, ¿no? Hay una simbiosis con la naturaleza, todo bonito, todo bien, ¿no? Todo bien, a favor, todo positivo, que está muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde el término de Wange? ¿Qué sería desde el término de Wange? Los animales silvestres que están en contacto con esas aves no están vacunadas. No tenemos, si bien es cierto, no, pero si hay un control de la crianza, nos dicen, ¿no? Sí, pero tú no sabes quién visita de noche, ¿sí? Y si duermen sobre el árbol, ¿quién se aparecerá por ahí? ¿No? ¿Quién se aparecerá? Bueno, aparte de contacto con otros seres humanos, pues hay otra vida, ¿no? Hay otra vida nocturna que viene a visitar a las humanas. No, pero las tenemos encerradas. Ah, sí, encerradas. Pero siempre, donde hay alimento, hay vida, ¿no? Sí, eso lo tenemos claro. Entonces, los animales, ya sea en una zona desértica, ya sea en selva es peor, ¿no? No sabemos ni qué camina por ahí. Pero en la costa, a pesar de que es terreno iriazo, no sé de dónde aparecen diferentes especies, ¿no? Tenemos lagartijas, gañapes, comadrejas, ¿no? Tenemos variedad de especies, ardillas, que están, es de dónde salen, ¿no? Justamente vienen por el alimento, porque saben que hay alimento, hay agua. Bueno, ¿y qué es lo que se quiere, a lo que quiero llegar? Lo que quiero llegar es que las lombrices viven en un entorno natural, controlado, ¿sí? Como dice nuestra compañera, pero lamentablemente no sabemos qué consume, ¿no? No sabemos. Porque la lombriz puede tener histomonas, ¿no? O no puede tener histomonas también, y nosotros estamos felices porque está comiendo proteína, ¿no? La lombriz es rica en proteína, ¿sí? Pero está consumiendo una proteína natural, todavía decimos, ¿no? Ah, pero esa proteína natural no sabemos con qué sorpresa nos viene, ¿no? Entonces, tiene sus impactos positivos, ¿no? Negativos, y si lo vemos desde el término de One Health, ¿no? O producto orgánico, tendríamos que pensarlo varias veces, ¿no? Porque al final, ¿qué nos venden? Nos venden músculo, ¿sí? Nos venden pechuga, pierna, todo nos venden. Pero, ¿y qué pasa con el hígado? ¿No? ¿Qué pasó con el hígado? ¿Qué pasó con los intestinos? Como no lo vemos, porque nos traen ya todo limpio, pues no podemos opinar, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, la isomona va a vivir siempre, ¿no? Su portador va a ser la lombriz. Si no hay la lombriz, pues no hay isomona. Porque este parásito no sobrevive mucho tiempo al aire libre, pero puede estar dentro de un nematode o lombriz por varios años. Solo espera un buen hospedado, ¿no? Buen huésped. Bien, el gusano de tierra actúa como hospedero paraténico de la X o histoma, ¿no? O sea, que se puede reproducir, donde los huevos incuban, abandonando estadios juveniles secundarios que se vuelven inactivos en el gusano de tierra. Y cuando los gusanos de tierra son ingeridos por las aves, los Heterachis juveniles son liberados, causando infección por los parásitos diferentes. Entonces los pollos pueden infectarse sin mostrar signos de la enfermedad, eliminando grandes cantidades de parásitos, muchos de los cuales están protegidos, ¿no? Esos parásitos protegidos dentro de los huevos de las lombrices secales. Y los brotes en pavos ocurren cuando tienen contacto directo o indirecto con gama y equipos contaminados. Y todavía en pavos es más curioso, ¿no? Si pagar por un kilo de gallina de campo, ¿cuánto está? 45, 60 soles, ¿sí? Una gallina de campo, ¿cuánto está, jóvenes? ¿Grande? 45, 60, ¿estamos? ¿Aquí? ¿No? La gallina de campo, no tenemos precios. Realmente está 60 soles, ¿sí? Lo venden, bueno, regateando 50. Y en pavos es peor. ¿Por qué dicen que en pavos es peor? Porque los pavos, ¿cuál cuesta más, el pavo de granja o el pavo criado en campo? Esos pavos negros, criollos que le llamamos, jóvenes. ¿Comen pavo ustedes en Navidad o comen lechón? O no, no hay costumbre. No hay costumbre de cocinar. En Navidad o Año Nuevo o Reyes o solo para los cumpleaños. Profesora, ¿sería el pavo de campo tendría más valor? Más valor, Mariel. El pavo de campo cuesta más, ¿no? Puede costar 160, 180, 150. Ahora yo estoy diciendo ese precio. Puede costar hasta 200. Y dependiendo del tamaño. Imagínense, cuesta más y no sabemos qué ha comido ese pavo, ¿no? Porque en campo sí lo tienen al aire libre. Bueno, que pueda tener teraquis, pues tampoco lo sabemos, ¿no? Solo si no nos van a vender un pavo enfermo con moco, ¿no? Entonces, solo lo sabemos al momento de sacrificarlo. Sí, las características organolépticas de un pavo de campo es más rico que un pavo de granja. Incluso la carne. La carne es un poco más firme que la de campo, ¿no? Mientras que la de granja es más suave, se desmorona, es más, un poco más, se podría decir más harinosa, ¿no? Sí, eso depende mucho de la alimentación que se le da, ¿no? Bien, entonces cuesta más. Y encima pueden tener este tipo de parásitos, ¿no? Entonces las aves silvestres contribuyen a la diseminación de la enfermedad. En cuanto a los signos, generalmente las aves que presentan pérdida de apetito, aumento de sed, malestar, somnolencia, oscurecimiento de la región facial, ¿no? Oscurecimiento, por ejemplo, cabeza negra o cabeza morada, que se le llama. Diarrea amarillenta de mal olor. En pavos, la morbilidad y mortalidad son variables. Actualmente rara vez excede el 5%, pero puede alcanzar el 25% en brotes no controlados. Bueno, esto es en pavos, pavitos pequeños, con parásitos. Quizás puede ser, en este caso, histomonas, que se considera, ¿no? Pero es propio, este comportamiento, signos de animales enfermos. En cuanto a las lesiones, esta se encuentra restringida a nivel de ciego e intestinos. El ciego se inflama y las paredes pueden engrosarse, estar necróticas, ulceradas. También puede haber peritonitis y las úlceras perforan el ciego. El hígado. El hígado se inflama y muestra las áreas circulares necróticas, de 1 a 2 centímetros de diámetro aproximadamente. Eh, Tiene áreas más pequeñas, ¿no? A nivel del hígado, hay áreas más pequeñas que se unen con costras y forman grandes depresiones. Las lesiones van del amarillo al amarillo verdoso y penetran profundamente el tejido hepático. En algunos casos, la piel de las cabezas se pone oscura y hablamos de una infección secundaria. Entonces, acá podemos ver células, bueno, el hígado necrótico, ¿no? En este caso, los ciegos, que presentan ese de color amarillo, tipo ácido sulfúrico, presentan depresión, enrojecimiento, en este caso. eh, entonces, a nivel de los ciegos y del hígado, vemos este tipo de necrosis, ¿no? Causadas por protozoarios de forma redonda u ovoide. ¿Sí?
Aquí también vemos los ciegos congestionados, ¿no? Totalmente congestionados, con contenido de color amarillento, rojizo, ¿sí? Aquí vemos como un exudado fibrinoso, ¿no? A nivel de los ciegos, ¿sí? Más que todo, histomonas ciegos, ¿no? Histomonas. Acá vemos el hígado con focos grises de color rojo con un diámetro de 1 a 2 centímetros. Bueno, acá también vemos el hígado con lesiones necróticas, ¿no? Con células inflamatorias con estructuras de parásitos con protozoarios, de forma redonda o ovoide a nivel del hígado. Estos diámetros de células inflamatorias o parásitos pueden tener 1 a 2 centímetros de diámetro. ¿Sí? Bueno, acá vemos lo que es el hígado con este tipo de úlceras, ¿no? O lesiones a nivel del hígado. Un hígado pequeño, ¿no? Con un hígado totalmente grande, ¿no? Una vez adulta. Bueno, cabeza hinchada, ¿no? Que se confunde en este caso con otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es el diagnóstico? En base a lesiones principalmente a nivel del ciego, del hígado, pruebas histopatológicas de forma típicas, especialmente en pollos, pueden confundirse con coccidio cisical o también con infecciones por salmonela. Tratamiento y prevención, uso de nitroimidazol o dimetridazol, derivados del ácido fenilarsónico, entre ellos se puede usar el nitarsona, carbazona, la furasolidona, ¿no? Furasolidona. Controlar lo que son las lombrices fecales para reducir la incidencia de la enfermedad, prevenir futuros brotes, se puede usar nematicidas como mebendazol, febendazol o levamisol. En cuanto a la prevención y control, en lo posible es rotar galpones periódicamente, ¿no? En este caso, no utilizar los mismos galpones si empezamos de otro tipo de semanas de edad, ¿no? Buenas prácticas de manejo, no criar aves de diferentes especies en las mismas instalaciones, no criar pavos en galpones donde hubo antes pollos y o gallinas, ¿no? Por eso hay que desinfectar bien. Ahora, a ver, vamos a ver los huevos de la lombriz, que nosotros quizás es muy común. Lombriz en reproducción. ¿Cómo sabemos que una lombriz está en reproducción? ¿No? A ver. Bueno, la lombriz de reproducción a la vista, generalmente, bueno, conocemos las oscuras, pero si las metemos en agua, son un poco más claras las lombrices, ¿no? Por ejemplo, creo que es la primera, con la primera nos vamos a quedar. Con la lombriz de reproducción tenemos, en este caso, que elimina, ¿no? En este caso, huevos, ¿sí? Elimina, y dice lombriz adulta, ¿no? En la parte terminal, elimina, cuando no observa la lombriz a trasluz, o quizás no trasluz, sino en el momento que está en reproducción, está liberando huevos, nosotros podemos ver la coloración del huevo, ¿sí? Que está en plena producción, así, de este color, ¿no? Incluso puede ser un amarillo verdoso, más o menos, ¿no? Pero generalmente son claros. Y de esta forma nos aseguramos que está nutriendo el suelo, ¿no? Por ejemplo, esta es la lombriz, pero recién le falta toda esa trayectoria para poder eliminarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos diferenciar, no es una enfermedad, sino que simplemente ya no está en reproducción, ¿no? Con los gritos que tenga dentro, porque son huevos, son muy perfectos, eso atrás no se pueden ver de un color medio verdoso, verde claro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros generalmente buscamos en un suelo rico en lombrices, ¿no? Porque esto prácticamente, la lombriz lo que se hace es descomponer, no, comer toda esa materia orgánica en descomposición y luego, aprovechar toda esa materia y ponerlo dentro y servir como nutriente para el suelo, ¿no? Entonces ahí nos aseguramos que es una tierra fértil, rica en nutrientes. Muy bien. La lombriz. Bueno, para nosotros, dentro de la enfermedad de aves, como portadoras del listomor, portadores de monoiquinacia. Bien, jóvenes, la práctica de mañana vamos a tener nosotros necropsia, ¿sí? Va a ser evaluada. Esta necropsia, ustedes solos, que quiere decir que ustedes van a manipular al ave, depende de qué parte del proceso de necropsia les toque, ¿no? Se va a evaluar lo que es extracción de sangre, lo que es el corte, ¿sí? Del ave para el sacrificio, y luego ver todo el protocolo de necropsia, ¿ya? Pero en esta práctica de mañana, aparte de ello, vamos a observar coccidiosis aviar, ¿sí? Vamos a nosotros, dependiendo del grado de lesión que tenga, ya sea en la serosa o en la mucosa, tenemos que identificar qué tipo de especie de coccidia tiene el ave, el material que a nosotros nos ha tocado. ¿Sí? Entre ellas, por ejemplo, estos cuadros vimos también en la teoría, pero acá están todos los cuadros que ustedes quisieran analizar. Tenemos, por ejemplo, si el animal a nivel intestinal presenta placas cremosas, vamos a hablar de la Limeria cerulina y la Limeria mitis, ¿no? Si se encuentra, en este caso, a nivel intestinal, un color marrón viscoso sanguinolento, y se encuentra en el intestino posterior, ¿no? Entonces hablamos de un necatris, de una Limeria necatris o Limeria rumet. Y si presenta un moco ligeramente sanguinolento en el intestino delgado medio, hablamos de una Limeria máxima. Y si hay resultado sanguinolento a nivel de los ciegos, hablamos de Limeria tellar. Entonces, acá tenemos diferentes grados de lesiones. Desde 0 grados, que quiere decir que la ave está sana, no está enferma. Luego tenemos más un signo, ¿no? O 4 signos positivos que indican desde lesión leve, moderada, severa y muy severa. Cuando hablamos nosotros de la Limeria tenera, ¿no? Tenemos que ubicar cómo está ese ciego, si hay petequias, ¿no? Si se encuentra esparcido, su pared intestinal está engrosado, está normal, su contenido intestinal está normal o está compacto, o hay mucha sangre, de qué color es la sangre, ¿sí? Entonces,
nosotros mañana tenemos que ubicar qué tipo de Himeria es, Himeria tenera o Himeria metatis, Himeria máxima o Himeria acerulina. ¿Sí? Mañana entonces, en base a este cuadro, antes de finalizar, vamos a terminar observando al microscopio los oocistes o quistes de Himeria. ¿Sí? Tanto los cistes o quistes y también qué tipo de Himeria ustedes han podido escuchar. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí, ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Sí, Entonces sí. mañana, muy bien, gracias María. Entonces mañana la práctica se termina observando en el microscopio el oociste o quiste, ¿sí? O cisto se llama. Oociste o quiste. Tenemos que encontrar en este caso en medias, ¿no? Ya sea de cualquiera, pero a nivel intestinal en el microscopio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en el microscopio? ¿Qué es lo que vamos a observar? En el microscopio nosotros queremos observar los oocistos de la coxina, ¿ya? Lo que vamos a observar son estas formas, ¿sí? Es una forma ovoide, ¿sí? Completa, perfecta, ¿sí? También puede ser de forma circular, ¿sí? Los oocistos. Entonces estos oocistos, cuando son liberados, pueden infectar al huésped, ¿no? Pero hay oocistos que no son esporulados. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente pues no pueden soltarse en el medio ambiente, o sea, se sueltan, pero al final no se van a replicar, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa viene a ser la diferencia, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver mañana, este tipo de imágenes. Bien, jóvenes, preguntas, dudas que tengan sobre la práctica de mañana. Jóvenes, dudas sobre la práctica de mañana. ¿No hay dudas, preguntas? Bien. Bien, entonces continuamos, ¿sí? Bien, jóvenes, antes de continuar con el tema, que eso ya lo dejamos para la semana que viene, vamos a hablar un poco de pododermatitis. Nosotros hemos mencionado, siempre en las necropsias decimos pododermatitis, ¿no? Pero no vemos una mayor ulceración, ¿no? Pododermatitis. Profesora, Sí, ¿esa PPT la subió al aula virtual? ahorita la subo, sí. Ahorita la subo, un ratito. Estoy hablando. Bien, jóvenes, vamos a compartir pododermatitis. Bien, nosotros en las necropsias hemos dicho pododermatitis, ¿no? Bueno, hemos tratado de ver si hay realmente alguna inflamación, ¿no? Realmente lo que hemos dicho, lo que hemos visto y lo que vemos generalmente son almohadillas quemadas, ¿no? Plantares quemadas, bueno, cuando nos ven el pollo, ¿sí? Y de los pollos que hemos traído es que se forma un pequeño callo justo en la almohadilla plantar del ave, ¿no? Debajo del cadáver. Entonces, ¿qué es la pododermatitis? Habían tenido también, ¿no? Pododermatitis. Bueno, es el desarrollo de lesiones en las almohadillas plantares de los pollos, pero también puede aparecer en cualquier parte de la pata, ¿no? Que esté en contacto especialmente con el suelo. Justamente en aves, el suelo liso, ¿sí? El suelo liso que nosotros pensamos que es lo mejor, es el que causa mayor erosión en las aves, ¿no? Ahí, por ejemplo, no hay tema de bienestar animal. Por eso es que recomienda lo que son, no son ramas, las perchas, ¿no? Tienen perchas que sean que tengan una sensación granulada, ¿no? Que no sean lisas. Lo que se evita es que el piso sea liso. No quieren estructura lisa, ¿no? Nosotros a veces decimos, sí, liso mejor porque resbala todo y cae, ¿no? Pero en realidad no, porque simplemente no sensación de masaje tampoco en lo que son las patas de los animales, ¿no? Por eso es que las perchas, ahora vamos a ver también, vamos a mencionar diferente forma, tipo y uso, ¿no? Bien, ¿cómo se manifiesta la pododermatitis? Se manifiesta con pequeñas erosiones o decoloración de la piel. Es un problema de aves criados en cautividad. ¿Y por qué no es un problema de aves criados en corral, ¿no? En aves rapaces y tácidas. ¿Mm? ¿Por qué creen, jóvenes?
Porque en las aves en cautiverio creen más que se da dermatitis que en aves libres, se podría decir, o en camperas, ahí está, ya, en orgánicas. ¿Por qué creen? Porque las aves en cautiverio están en un ambiente controlado donde probablemente hay piso, pero las aves criadas libremente pueden irse a la tierra o al pasto suelo. Ujú. Están libremente, muy bien. Porque justamente esa es la respuesta, ¿no? Porque pueden ejercitarse, pueden andar de un lugar a otro, están libres, como dice nuestra compañía, ¿no? En cambio, las de jaula o los de galpón de crianza intensiva, no saben, no tienen mucho espacio para recorrer, ¿no? Porque si se mueven a un lado, demasiada densidad. Si se mueven al otro, igualito. Y lo peor, se mueren de calor, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay mayor ejercicio para ellas, mayor circulación, ¿no? No están en el mismo lugar. Entonces, por eso hay menos problemas, ¿no? Bueno, excepto que exista alguna lesión o fractura, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la podermatitis en aves? Por ejemplo, una nutrición inadecuada, déficit de vitamina, especialmente vitamina A y E, ¿no? ¿Por qué? Porque esas dos vitaminas. ¿Por qué la A y la E? Porque si hay una ausencia, la vitamina A, ¿qué es? Es una vitamina regeneradora, ¿sí? Y la vitamina E se obtiene justamente del sol, ¿sí? Que hace que se liberen esos ácidos grasos. ¿Para qué más sirve? Sirve para, en este caso, eh, para el proceso hormonal de la producción de huevos, ¿sí? Entonces, está bastante complementario, ¿no? Ambas, ¿no? Luego hablamos sobre peso, ahora la obesidad, ¿no? Conlleva una sobrecarga de peso a nivel plantar, lo que puede generar mayor desgaste de la zona y un menor aporte sanguíneo de la zona por la presión que sufren los capilares sanguíneos. La falta de ejercicio, ¿no? La restricción del ejercicio físico en las aves conlleva que pasen demasiado tiempo posados sobre las perchas, lo que favorece la erosión del epitelio plantar y la reducción del riego sanguíneo a la zona. Y luego tenemos el mal cuidado de uñas. Las uñas extremadamente largas impiden que el ave se pose en una posición natural, ¿no? ¿Por qué decimos en una posición natural? ¿Por qué? Porque el ave, cuando agarra, por ejemplo, vamos a suponer que este es el árbol, ¿no? En realidad, la rama del árbol, ¿no? Pero en realidad es una linterna. El ave, cuando agarra con sus manos, engloba la rama, ¿no? Pero si la rama fuera más gruesa, ¿qué haría? ¿Qué haría el ave? Igual, trata de aprenderlo, ¿no? Mis manos son sus garras, trata de aprenderlo, pero sus uñas quedan atrapadas ahí, ¿no? Entonces, a medida que el ave ¿dónde se oculta, dónde se esconde en forma natural en la rama de los árboles, ¿verdad? Porque tiene miedo que cualquier depredador venga y se lo lleve de noche, ¿no? Por eso es que siempre están en altura, por eso siempre buscan altura, por medidas de seguridad, comportamiento natural, ¿no? De sobrevivencia. Entonces, ese simple hecho de agarrarse de algo, las uñas se van limando. Si ustedes hacen la prueba, a ver, si tienen uñas largas, los que tengan uñas largas, agarren un objeto y van a ver, ¿no? Que prácticamente al momento de retirar, ¿no? También se liman las uñas, ¿sí? Pero claro, si tiene algo liso, ¿no? Si tiene algo liso, no va a facilitar simplemente limarse las uñas, ¿no? Si es liso, ¿sí? ¿Qué va a favorecer? Va a favorecer erosión del epitelio plantar, ¿sí? Vamos a generar una inflamación, ¿no? Es por eso que si hay esas cosas, les llamamos nosotros, que simulan la rama del árbol, les llamamos perchas, ¿no? Perchas que deben de tener lima y a la vez deben de girar continuamente. Entonces, tiene que ver bastante el cuidado de las uñas, unas uñas extremadamente largas, pues impiden que las aves posen en una posición natural, ¿no? Lo cual favorece la erosión del epitelio plantar en la zona de mayor apoyo. Y es cierto, ¿no? Miren, nosotros, sin pensar sobre las aves, pensar en uno mismo cuando tiene uñas largas, un poco que incomoda, ¿no? Bueno, si estamos acostumbrados, bien, pero después un poco que incomoda porque no te permite aprender, ¿no? Coger los diferentes objetos. O, por ejemplo, para escribir, no sé, algunos quizás sí, pero otros no. Imagínense las aves, ¿no? Entonces, fácil, que no le permite bien la sujeción, ¿no? Están sentadas así, y eso hace que tenga una zona de mayor apoyo, ¿sí? Y no de sostén o de agarre de forma que no cóncavo prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son otras de las causas? Palos, perchas y posaderos inadecuados, ¿no? Que decíamos, un mal diseño provoca un apoyo incorrecto, continuado del ave, e impide que peso se reparta homogéneamente sobre la superficie plantar. Lo que conlleva a que eso soporte a los animales más peso, tiene más tendencia a traumatizarse, a lesionarse. También depende del tipo de material con que estén fabricadas las perchas, lo cual predispone a la aparición de pododermatitis. La humedad también, la humedad es otro factor importante, ¿no sabes? ¿No? No solo porque transmiten enfermedades o son vectores, sino también que la acumulación de eyecciones en un sustrato poco absorbente provoca que las almohadillas plantares estén siempre húmedas y por lo tanto sean más sensibles de sufrir erosiones e infecciones, ¿no? La falta de higiene en el ambiente. Cuando existe un déficit de higiene en el ambiente que rodea al animal, ya sea jaulas, perchas, posaderos, cualquier lesión a nivel plantar se puede colonizar por las virus, ¿no? Entonces, por todo sitio, ¿no? Entonces, tenemos causas patológicas infecciosas, también se puede dar por micotoxinas patológicas infecciosas, por ejemplo, en caso de diarreas, ¿no? Pisos totalmente húmedos, o también por micotoxinas. De manejo, que puede dar por la cama, ¿no? Que quizás demasiado polvo o demasiado gruesa. Iluminación, ¿no? Iluminación, temperatura y ventilación. Y la iluminación que tiene que ver con las patas, ¿no? ¿Qué tiene que ver la iluminación con las patas? ¿Alguna relación de la iluminación con las patas jóvenes? ¿Sí? En caso de la iluminación, ¿cómo podría afectar el manejo con la pododermatitis? Jóvenes. ¿Aquí? Iluminación. ¿Para qué nosotros utilizamos la luz, la iluminación? Creo que cuando no hay iluminación, cuando están las luces apagadas, hace que las aves duerman más y entonces ya no caminen más. Ajá, también, muy bien. Claro, mantienen cerradas, ¿no? Si no se maneja adecuadas, ya sea 8-4 o 6-2, ¿no? O 4-2, dependiendo del programa de iluminación que se elija, ¿no? 4 horas de luz, 2 horas de oscuridad, 8 horas de luz, 4 horas de oscuridad. Y así vamos controlando, con tal que vamos estimulando también el apetito. Claro que va a depender mucho de qué línea genética, ¿no? Temperatura y ventilación, que eso lo sabemos, densidad, ¿no? La densidad también, que hace pues que ellas prácticamente se postren, ¿no? Y den vueltas solo en un solo lugar. Nutricional, que tiene que ver con la formulación, ¿no? Que tiene que ver vitaminas, minerales, en este caso biotina, zinc, vitaminas de complejo B, aglutinantes minerales de arcilla. También nutricional tiene que ver el formato de pienso.
formato de pienso, el agua, ¿no? Abundante agua. Bueno, son causas que se dan más que todo por manejo, pero que están distribuidas, ya sea patológica, de manejo o nutricional, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos? Con nosotros, ahora vamos a ver eso. En cuanto a los signos clínicos, hablamos de diferentes grados. Hablamos del 1 hasta el 5, ¿no? El primer, se dice que la podematitis grado 1, las aves presentan debilitamiento de la zona plantar, pero la barrera epitelial sigue intacta, ¿no? Y no existe una infección asociada. O sea, ya un poco que está avisando que se inflama, ¿no? El grado se caracteriza por una inflamación acompañada de una infección localizada, que afecta estructuras superficiales de la armadilla plantar que están en contacto con el área debilitada. Y ahí lo vemos un poquito más hinchado, ¿no? Hinchado y rojizo. Grado 3, la inflamación e infección se extiende y se acompaña de hinchazón. En grado 4, la infección afecta a estructuras vitales más profundas, pudiendo ocasionar tendinitis, sinovitis o osteomalitis. Y el grado 5 es la progresión del grado 4, pero se caracteriza por la presencia de deformidades en las patas. Bien, nosotros hemos visto, creo, ya todos los grados, ¿no? Especialmente en el mercado, ¿no? De patas, ¿no? El grado 1, pues, pasa desapercibido, presentan hiperemia a nivel plantar, eritema a veces enrojecido, con hiperkeratosis, formación de callos, epitelio desgastado en una zona de isquemia temprana y apariencia pálida de la piel. En el grado 2, ustedes cuando van al mercado, o han pasado por el mercado, ¿qué grados de pododermatitis observan, según esta imagen? Jóvenes. Entre el 2 y el 3. Entre 2 y el 3. ¿Alguien ha visto de 4 o de 5? A ver. Levanten la mano si han visto entre el 4 y el 5. Grado de pododermatitis 4 y 5. ¿Alguien? Solo levanten la mano, si lo han visto. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? ¿No vi nada? Pues yo sí he visto. Yo he visto hasta el grado 5 en el mercado, ¿no? Quizás porque serían aves de campo, o serían aves criadas de forma personal, pero hasta ahí se ha visto, ¿no? Bueno, lo que en el mercado venden es grado 2, 3 y hasta 4, ¿sí? ¿Debería salir al mercado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería salir al mercado ese tipo de productos jóvenes? Farid, ¿qué opinas? ¿Debería salir al mercado ese tipo? ¿No? No, ¿verdad? No, porque ya el tejido ya está inflamado, hay callo, ¿no? Algunos ya presentan heridas focales, aunque no tengan costra, ¿no? Hay una isquemia del epitelio. Aparecen lo que son heridas necróticas, edema, inflamación del tejido subcutáneo, que afectan los tejidos más profundos, pudiendo observar tendinitis, sinovitis u osteomielitis, ¿sí? Que incluso nosotros esto lo hemos normalizado, pero ya no debería salir al mercado, no debería ser decomisado, justamente por la lesión que presenta, ¿sí? Bueno, el método sueco, ¿cómo lo clasifica la pododermatitis? Lo clasifica en grado 0, 1 y 2, ¿no? 0, que hay ausencia de lesiones o lesiones muy superficiales, con leve decoloración o área limitada, hiperkeratosis leve, engrosamiento de la capa externa de la piel, ¿no? O lesión curada, ¿no? Grado 1, hay una lesión leve de coloración de la planta, lesiones superficiales, papilas oscuras y hiperkeratosis. Y grado 2, pues ya es una lesión severa, ¿no? La epidermis está afectada, úlceras o costras, signo de hemorragia o hinchazón. ¿Y en el mercado qué pasa con estas patas? Todavía agarran y lo cortan el callo negro, ¿no? Ya hay una, en este caso, ya tenemos una pododermatitis, ya tenemos costra, y simplemente el mercado agarra y esa partecita de plantar lo corta y te lo vende. Y dice que lo lleva, ¿no? Cuando compramos pollos enteros, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de la pododermatitis? Bueno, historia clínica y anamnesis, se debe recopilar información sobre la aparición y evolución de las lesiones. Exploración completa de la lesión, explorar ambas extremidades, ¿no? Ya que generalmente las lesiones aparecen de forma bilateral en ambos pies. Además, debe prestar especial atención al peso y a la condición corporal, ya que son factores predisponentes, bueno, de esa enfermedad y de cualquier otra enfermedad, ¿no? Citología de la lesión. Se puede observar la presencia de bacterias, hongos, células inflamatorias. ¿Y qué se hace? Un cultivo microbiológico, antibiograma, radiografía de las extremidades. En caso de lesiones profundas, es importante realizar radiografías para evaluar si se ha afectado el hueso subyacente, que le llamamos osteomielitis, ¿no? O sea, si ha viajado, en este caso, la bacteria a las articulaciones. ¿Cuál es el tratamiento de la pododermatitis? Corrección de los errores de manejo. ¿Cuáles son los errores de manejo? Nutricional, ambiental, higiénico, y modificarlos por unas buenas prácticas de manejo. Tratamiento farmacológico. En fases iniciales, en que se presenta la epidermis que está engrosada y endurecida, se suelen usar pomadas emolientes para hidratar la piel y facilitar la absorción de otros fármacos. Emplear antisépticos como la clorexidina para evitar que las bacterias colonicen la lesión. Si es una infección de grado 2, instaurar una terapia antibiótica. Tratamiento quirúrgico en fases avanzadas, ¿no? Realizar una limpieza quirúrgica, desbridar la herida, revivar los bordotes para favorecer la cicatrización. Y cuando hay afección de tejidos profundos, ya sea tendinitis, sinovitis, osteomielitis, simplemente, pues, si hablamos de tratamiento quirúrgico, vamos a realizar, en este caso, sería la amputación, ¿no? Amputación del miembro afectado. ¿Cuál es la prevención de la pododermatitis en aves? La alimentación. Cuidar el aporte de vitaminas, especialmente vitamina A, vitamina E. Disminuir el porcentaje de grasas para evitar el sobrepeso. En cuanto al ejercicio físico debe ser diario, ¿no? Revisión rutinaria de las uñas y la zona plantar de los pies. El correcto cuidado y recorte de las uñas, así como la revisión rutinaria de la zona plantar de los pies, ayudará a detectar las lesiones con estadios tempranos, lo que mejoraría el pronóstico de la enfermedad. Palos y perchas y posaderos adecuados, ¿no? Evitar las perchas lisas, ¿no? Irregulares, ya que obligan a las aves a apoyar siempre la misma zona de la superficie plantar. Emplear ramas irregulares con diámetros, texturas y posas en formas diferentes, ¿no? Que imiten a las ramas naturales. También es interesante, en este caso, utilizar, para que las aves tengan cierta movilidad, que las perchas deben tener un punto de apoyo que sea móvil, ¿no? Con tal que favorece la percusión sanguínea de la. ¿Qué quiere decir que sea móvil, no? Supongamos que esta es una rama, ¿no? Esta es una rama, entonces que sea móvil, simplemente que da vueltas, o sea, cuando el animal quiera pararse, va a estar en constante movimiento, ¿no? O sea, en constante movimiento, con tal que el ave, pues no se va a apoyar sobre el plantar, sino va a estar en una forma superficial, ¿no? Claro que va a estar ahí parado, pero no se va a apoyar con toda la pata, ¿no? Como ocurre en este caso en las perchas o perchas inadecuadas. Evitar la humedad,
En caso de las sales de coral es importante utilizar un sustrato absorbente que contenga, en este caso, que mantenga el suelo siempre seco. Los palos y las flechas también deben mantenerse siempre secos, ¿no? Y limpiar el ambiente. Muy bien, jóvenes, ese es el tema de problematitis que quería compartir con ustedes. Preguntas, dudas que tengan, jóvenes. Profesora, en el grado 4 y 5, ¿las aves siguen apoyadas en sus patas o tienen que apoyarse en los corvejones por el dolor? Claro, si tienen dolor en las patas, se van a apoyar en los corvejones, o van a cojear, o va a estar una pata arriba y la otra abajo. Cuando está empezando un proceso inflamatorio. Pero después, en lo que nosotros vemos estas patas negras de grado 4, ¿no? Vemos, nosotros vemos lesiones de grado 4. ¿Cuál creen que serían los factores? A ver, en este caso, el grado 4 y 5. ¿Cuáles serían los factores en crianza intensiva de aves? Que afecten en este caso a las patas de las aves. ¿Ves, jóvenes? Podría ser como hacinamiento o una percha muy lisa. ¿Ya? ¿Sí? El hacinamiento, mayor densidad, menor movimiento, ¿no? El piso muy liso y encima húmedo. Efectivamente, en granja, ¿por qué se da este problema? Y es en la mayoría de la población, ¿no? Se supone que la granja está limpia. Ah, se supone, ¿no? Eso se supone. Porque en realidad, después, ¿qué pasa en las granjas? Están húmedas, ¿no? Están húmedas, si bien tienen camas, pero a veces están húmedas y se están caminando ahí. Y como ya pesan tanto, si hablamos de pollo de carne, pues toda la resistencia cae sobre las patas, ¿no? Y ellas prácticamente pues no pueden, en este caso, decir, cúrame la pata, ¿no? Que me duele, ¿no? Realmente nos damos cuenta ya cuando hay esas pequeñas úlceras o costras negras y donde simplemente la dueña que vende el pollo, ¿no? Agarra y aparentemente te limpia todo, ¿no? Te limpia y encima te lo corta, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, también podemos nosotros identificar la calidad del producto, ¿no? Bueno, a través de las patas, quizás sus patas son malas, pero otras porciones de carne y son buenas, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, ¿sí? Tenemos que analizar la presentación del producto, si realmente conviene o no llevarse, ¿no? Porque con patitas, ¿qué se hace? Se hace, ¿sí? Entonces, más de todo, siempre prevenir, ¿no? Para evitar este tipo de patas quemadas, como se dice. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, dudas, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por eso en las patas decimos, a ver si ha formado callo o no. Y hacemos un corte longitudinal, ¿no? A las patas para saber si hay pododermatitis o no hay pododermatitis. Si hay estafilococcus o no. O de repente quizás hay un Escherichia por ahí también, estafilo o Escherichia. Cualquiera de los dos puede ser, ¿sí? Preguntas, jóvenes, dudas que tengan. ¿No hay preguntas, dudas? Bien, entonces si no hay preguntas, dudas, jóvenes, lo dejamos aquí, ¿sí? Lo dejamos aquí. La semana que viene va a haber toda la clase de la semana que viene va a ser virtual.